Y Padre, este día nosotros, tus hijos, te adoramos, mi Dios, por lo que hiciste en nuestras vidas. Porque, oh mi Dios, eres glorioso, eres maravilloso, Padre, y cuando miraste, mi Dios, nuestra condición espiritual, Señor, viste que estábamos muertos en delitos y pecados, y, oh mi Dios, te compadeciste, enviando a nosotros tu Hijo Cristo Jesús, el cual vino, Señor, y tomó nuestro lugar en la cruz. Mi Dios, llevó Él en sus espaldas nuestra iniquidad, nuestros pecados, los clavó a la cruz y juntamente con ello nos dio a nosotros libertad, ahora de poderte alabar, adorar y decirte gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos ahora en tu palabra y háblanos en ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Hermanos, quiero hacer énfasis en algo muy importante. ¿Cuántos de ustedes creen que pronto nos vamos a ir al cielo? De verdad, serio. ¿Cuántos de ustedes creen que pronto nos vamos a ir al cielo? Pronto, estoy hablando de casi ya. Sinceramente se los digo. ¿Por qué razón les digo a ustedes estas cosas? Porque lo podemos ver en los eventos que están ocurriendo alrededor del mundo. En mis mensajes proféticos que estoy dando una vez al mes, los días jueves, estoy haciendo énfasis específicamente en los eventos que están dando en estos momentos. Podemos mirar claramente que Israel es el reloj de Dios. Es el reloj de Dios. Todos los eventos proféticos escritos en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, hermanos, se están desarrollando delante de nuestros ojos. Todos, absolutamente todos. En estos momentos podemos ver ya la coalición de naciones formada, ya está formada, literalmente está formada. En estos momentos lo que podemos ver es la alianza que está haciendo Rusia e Irán en estos momentos. Está la cosa, hermanos, color de hormiga. De verdad se los digo, se los expreso con todo mi corazón. Y les voy a ser sincero. Necesitamos que nos alineemos con el Señor, porque el regreso de Jesús está a la puerta, está por suceder, literalmente está por suceder. Y hermanos, para mí mi deseo es que todas estas sillas, todo este edificio quede vacío, que ninguno de nosotros se vaya a quedar acá porque estábamos jugando a la iglesia, sino que nos vayamos con Jesús cuando la trompeta suene. ¿Por qué? Porque cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que habremos quedado, dice la Escritura, seremos elevados a las nubes juntamente con Jesús. Y de ahí reinaremos y estaremos con Él por la eternidad. En estos momentos, les digo que las cosas son reales y la venida de Jesús está muy cercana, por el hecho de que lo que se está viendo, lo que se está viviendo en el Medio Oriente, para nosotros es un indicativo. Es un indicativo de que la olla ya está puesta en la lumbre, o sea, ya está puesta sobre el fogón, está puesta sobre la estufa, ya le prendieron el fuego, o sea, ya está ardiendo la llama debajo de esa olla, y es cuestión de tiempo que esa olla comience a hervir. Y cuando esa olla comience a hervir y comience a burbujear dentro de ella, vamos a mirar lo que nuestros ojos nunca han visto. De verdad, iglesia, no es tiempo de jugar a la iglesia, es tiempo de alinear nuestros corazones con el Señor. Porque la venida de Jesús está a la puerta. El tema de hoy que vamos a tocar es la maldición de la ley. Es el tema de hoy, la maldición de la ley. Lo he sacado del libro de Gálatas capítulo 3, de los versículos 6 al 18, donde el apóstol Pablo nos habla a nosotros acerca de este tema que es de suma importancia para nosotros la iglesia, para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús.
para que no nos dejemos engañar por fábulas o por enseñanzas contrarias a las cuales el Señor mismo nos ha dejado y nos ha traído para nuestro crecimiento espiritual. Por ello es muy importante, hermanos, entender la palabra de Dios, entender las sagradas escrituras. La semana pasada tocamos el tema tan necios sois. ¿Recuerdan el tema y el mensaje que tocamos la semana pasada? El apóstol Pablo estaba sumamente sorprendido de que los Gálatas se hayan dejado engañar por aquellas personas que traían una doctrina distinta a la cual él les había enseñado. Y no solamente eso, sino que les dice a ellos tan insensatos, o sea, tan necios. O en otra traducción lo traduce de esta manera: tan tontos sois vosotros, que tan pronto os habéis dejado engañar, o sea, tan pronto os habéis adoptado doctrinas diferentes a las cuales yo os he enseñado a ustedes. Si la ley, dice, hubiese sido necesaria, el Señor Jesús, cuando me reveló a mí el Evangelio, me hubiese dicho a mí que enseñara acerca de la ley y os hubiera yo enseñado a vosotros acerca de la ley, porque eso es lo que Jesús me dijo que yo os enseñara a vosotros. Ese hubiese sido mi mensaje, esas hubiesen sido mis palabras, ese hubiese sido el tema de mis predicaciones. Pero Jesús lo pone claro. Y les dice a ellos que la salvación, hermanos, no viene al hombre por obras. La salvación viene al hombre por gracia. Por ello en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos ¿qué? Somos salvos, no por obras. La ley, hermanos, nos habla a nosotros acerca de ¿qué? Acerca de obras. Nos habla acerca de hacer cosas para poder nosotros agradar a Dios. Pero hasta ahora, en estos momentos, no ha habido hombre alguno que haya podido cumplir la ley en su totalidad. Y porque no ha podido cumplir la ley en su totalidad, quiere decir que está ¿qué? Contrario a lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Dios le llamó a él con palabras específicas. Me gustan las palabras que Dios usó acá en esta porción de la Escritura. En Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 y 3 nos dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham, vete, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Date cuenta de las palabras del Señor aquí en esta porción de la Escritura. Aquí en esta porción de la Escritura no ha sido la ley dada aún. Dios está hablando a un hombre en el cual él miró, ¿qué? Miró sensibilidad, ¿ya? Miró que había en su corazón lugar para ¿quién? Lugar para Dios. Y cuando Dios mira a Abraham desde lo alto y mira el corazón de Abraham y mira que el corazón de Abraham tiene lugar para él, en él, dice el Señor: Abraham, sal de este lugar. ¿Por qué le dice que saliese de aquel lugar? Porque en ese lugar donde él vivía había mucha incredulidad. No podía trabajar el Señor en el medio de un pueblo idólatra o incrédulo. Y es lo mismo que pasa el día de hoy. Dios no puede trabajar en un corazón idólatra, no puede trabajar en un corazón incrédulo. Dios no puede obrar en una persona que no está dispuesta a escuchar su voz y escuchar sus palabras.
Por ello, cuando Dios habla a Abraham, simplemente le dice a él: vete, Abraham, de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A la tierra que yo te mostraré. Y le da una promesa gloriosa, una promesa maravillosa. Le dice simplemente a él de esta manera: tú serás de bendición. Tú serás de bendición. Hermanos, le está diciendo a Abraham: Abraham, donde quiera que tú llegues, a la persona con las cuales tú te relaciones, las personas con las cuales tú te encuentres y hables con ellas, ellas van a ser bendecidas simplemente porque tú abriste tu corazón a mí, y yo voy a derramar de mí a quienes, voy a derramar de mí a aquellas personas que escuchen tu voz. Y qué interesante, ¿no? Porque Dios no le dio a Abraham la ley. Dios le dio a Abraham, ¿qué? La gracia. Le dio a Abraham la gracia. Ahora lo que Abraham tuvo que hacer es, ¿qué, hermanos? Lo que Abraham tuvo que hacer es creer. Abraham tuvo que accionar, tuvo que poner su fe en acción. Abraham tuvo que literalmente decir: Señor, si tú me dices que me vaya, entonces yo voy a oír tu voz, voy a escuchar tus palabras, voy a seguir tus instrucciones y me voy a ir de la tierra, del lugar donde yo nací. Me voy a ir a otro lugar. No es por compararme o por comparar a ninguno de ustedes, pero Dios nos tuvo que sacar de donde estábamos para venir a este lugar, a esta nación, a conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si yo me hubiese quedado en el país, en la tierra donde yo nací, hermanos, en estos momentos yo fuese una persona católica arraigada al catolicismo. Se los aseguro, así fuese. El Señor me tuvo que sacar de mi tierra y de mi parentela, traerme a un lugar nuevo. ¿Para qué? Para mostrarse Él a mí y mostrarme a Él cosas grandes y maravillosas, lo mismo que ha hecho con muchos de ustedes en sus vidas y a través de ustedes. Abraham tuvo que poner fe en ¿quién? Tuvo que poner su fe en el Señor. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si no lo sabes y si no lo has anotado, por favor, ve al libro de Hebreos capítulo 11. Saca un marcador y marca estos versículos en tu Biblia. Porque Hebreos 11:1 nos dice estas palabras. Dice de esta manera: pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Cuando Abraham escucha a Dios hablar y le dice a él que él iba a ser de bendición y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, Abraham lo creyó. Él sabía que las palabras del Señor eran verdaderas, eran ciertas, no eran alterables, no se podían cambiar, eran precisas. Y eso es exactamente lo que nos dice que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Dios te dijo que lo iba a hacer. ¿Qué es lo que te dice ahora? Dice el Señor en su palabra: aunque no lo miras, aunque no lo mires, aunque no lo sientes, aunque no lo tientes, créelo, porque yo te dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer. Después de habitar 430 años Israel en Egipto, el Señor miró la necesidad que ellos tenían. Miró que estaban siendo torturados en Israel, o sea, en Egipto eran esclavos y estaban siendo tratados como esclavos, y Dios miró lo que estaba pasando con ellos y escuchó los gemidos y los quejidos de ellos, y envió ¿a quién? Envió a Moisés. Después de llegar Moisés a Egipto y predicar a ellos el mensaje de salvación, decirles: Dios os ha visitado y me ha enviado a vosotros a sacaros de este lugar, de esta vida de esclavitud, y llevaros a una nueva tierra, una tierra que fluye, de donde fluye leche y miel, una nueva tierra para ustedes todos. Es lo que les dice Moisés a ellos. Después de un tiempo, Faraón se negó a dejarlos salir.
Y después de que finalmente Faraón entendió que no podía luchar en contra de Dios porque Dios le permitió vivir 10 diferentes plagas, 10 diferentes pruebas fuertes, difíciles, hasta que finalmente les quitó a ellos el primogénito y dijo: Faraón, salid de aquí, de mi tierra, idos todos, porque ustedes para mí son, ¿qué? Son muy difíciles de llevar. Saliendo ellos de ahí, caminaron por el desierto por aproximadamente 3 meses. 3 meses. En 3 meses de Moisés lidiar con este pueblo, después de 3 meses de mirar la necedad de ellos, de mirar lo cabezones que eran, o sea, los testarudos, lo difícil que eran ellos lidiar con ellos, Dios los llevó al pie del monte de Sinaí, y al pie del monte de Sinaí, Dios habla a todo el pueblo. A todo el pueblo, no nada más a Moisés, sino a todo el pueblo. Todos escucharon la voz de Dios, todos, absolutamente todos. Pero igual le dice Dios, ¿a quién? Le dice Dios a Moisés: sube tú, ¿a dónde? Sube tú acá. Y allá arriba en la montaña es donde Dios dio a Moisés la ley. ¿Por qué la ley? Para que ellos aprendieran cómo vivir aquí en la tierra. Para que ellos entendiesen que habían parámetros, habían reglamentos, regulaciones que se debían de seguir. ¿Para qué? Para el bienestar del pueblo, para el bienestar de la nación, para ayudar en la necesidad de todos ellos y viniesen a conocer a Dios de una manera personal a través de todos los distintos sacrificios y ofrendas que tenían que ofrecer a Dios y seguir todas las diferentes regulaciones establecidas en la ley de Moisés. 430 años pasaron para que Dios les diese a ellos la ley. Ahora entendamos algo. ¿Por qué es necesario para nosotros entender esto, hermanos? Por el hecho de que el día de hoy el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a la ley de Moisés. Nos lleva a entender el plan divino de Dios. Nos lleva a nosotros a ver la salvación a través de la simiente de ¿quién? De la simiente de Abraham, no de Israel, de la simiente. No de las simientes, sino de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. ¿Por qué es importante para nosotros, hermanos, tener esto en mente y entenderlo conforme a las Sagradas Escrituras y conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros? Para que el día de mañana ninguno de nosotros se presente delante de Dios y diga: Señor, no sabía. No sabía. ¿Por qué? Porque no hay inocente, ni siquiera uno, porque Dios de una manera u otra se revela a nosotros, los hombres. Así es de que el primer punto que vamos a tocar este día es la salvación. La salvación es por la fe, no por la ley. La salvación es por la fe, no por la ley. Versículo 6. De Gálatas capítulo 3 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Las palabras de Pablo son música a nuestros oídos. Nos dice: así Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios. Lo que quiere decir es que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, Abraham no le dijo: Señor, ¿para qué? ¿Para qué me sacas de donde yo ya estoy? ¿Para qué me desacomodas donde yo ya estoy acomodado? Señor, ¿dejar mi trabajo? Señor, ir a comenzar de nuevo en otro lugar. Señor, ir a un lugar que yo no conozco. ¿Tú estás seguro de lo que tú me estás pidiendo? Yo estoy hablando en términos humanos. Estoy hablando como muchos de nosotros reaccionaríamos o muchos de nosotros actuaríamos si algo así se nos plantease a nosotros. Pero él creyó a Dios. Creyó a Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 1, la escritura nos dice: después de estas cosas vino
la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, le dice, escucha, dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y, versículo 2, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y él dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él dijo, traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cordero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Podemos ver acá que Abraham creyó a las palabras de Dios. Ya está Abraham ¿en dónde? Ya está Abraham en Canaán. Ya está en la tierra a la cual él le había mostrado. Ya está viviendo en este lugar. Pero ahora Dios se le aparece a él y le dice, Abraham, no me he olvidado de la promesa que te hice. No me he olvidado que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, no me he olvidado que te dije que tu descendencia sería tan amplia, tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y le dice, sal afuera y cuéntalas, si las puedes contar, así será tu descendencia. No las podemos contar, son muchas las que hay en el cielo. Y nuevamente le dice a Abraham, Señor, perdóname que sea insolente. Creo que no debería de contestarte, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo va a ser eso posible? Porque no tengo hijos. Y de acuerdo a como la ley dicta, o sea, si yo no tengo hijos, el mayordomo, el hijo de mi mayordomo es al que pasa mi herencia. Entonces, si no tengo hijos, quiere decir que el hijo de mi mayordomo va a heredar todo lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo. Es una pregunta lógica. Y no es una pregunta fuera de contexto. ¿Por qué razón no es fuera de contexto? Porque para que la descendencia, para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra, para que en su descendencia fueran benditas todas las naciones de la tierra, tenía que salir de él, o sea, tenía que ser hijo biológico de él. O sea, no podía ser un hijo adoptado. Tenía que ser un hijo que saliese de sus lomos, que saliese de él. Y él quería saber cómo iba a ser esto posible, porque hasta ahora no tenía hijos. Y Dios le dijo a él que le iba a dar un hijo. Y nos dice acá la escritura que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, qué interesante esta porción de la escritura. Porque Dios hizo un pacto con Abraham en este pasaje. Dios hizo una promesa, le hizo una promesa a Abraham. En el antiguo mundo, o sea, en los tiempos bíblicos, en aquellos entonces, las promesas se hacían de la manera que Dios lo dijo aquí en esta porción de la escritura. Se agarraba un animal, un cordero, un becerro o un carnero. Y ese becerro, ese carnero o ese cordero se partía
por la mitad. Entonces agarrabas una mitad, la ponías acá y ponías la otra mitad acá. Y los que hacían la promesa pasaban por el medio de aquel animal partido, cortado. Y cuando ellos iban pasando por el medio de aquel animal, o sea, un lado del animal acá, el otro lado del animal acá, y ellos caminaban en el medio, significaba que cualquiera que rompiese el pacto iba a ser de la misma forma cortado por la mitad. Cortado por la mitad. Y Dios le está diciendo a él, Abraham, para rectificar, para asegurarte que estoy serio en este asunto, tráeme un becerro, tráeme un cordero y tráeme un carnero y tráeme también aves. Y le dice a él, pártelas por la mitad, pártelas por la mitad. Y cuando las hayas partido por la mitad, ponlas a un lado y a otro. Y entonces Abraham pasó en el medio de ellas como diciendo, Señor, yo me adhiero a tu promesa. Si seguimos leyendo en ese mismo pasaje de la Escritura, más adelante vamos a mirar que Dios descendió en una columna de fuego y pasó por en medio de los animales, diciéndole a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Reiterando su promesa, haciéndola verídica. Por ello, iglesia, esta cita de Génesis 15:6 es una de las expresiones más claras en la Biblia de la verdadera salvación que obtenemos en Cristo Jesús a través de la gracia. Porque, hermanos, para poder ser salvos no se tienen que hacer obras, se tiene que creer en fe. Se tiene que creer en fe. Abraham creyó en fe y le fue contado por justicia. Versículo 7. En el versículo 7 de Gálatas 3. Versículo 7 de Gálatas 3 dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? Hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Qué interesante, ¿no? Porque dice, sabed, por tanto, este énfasis del punto que Pablo pone en claro es para que nosotros, los lectores, entendamos que cuando Dios habla, es cierto, es seguro y no se debe dudar. La palabra saber en griego es ginosko, que significa estar tomando conocimiento, o sea, tomar o tener conocimiento. Y le dice a él, ¿a quién? A Abraham. Abraham, yo te he informado con lujo de detalle lo que yo voy a hacer contigo y con tu descendencia. Ahora que ya tienes tú el conocimiento, ahora que sabes que mis palabras son verdaderas, ahora que tú has entendido que yo no titubeo en ninguna de mis promesas, quiero que sepas, Abraham, que todo lo que yo te he prometido lo voy a cumplir al pie de la letra. Todo, absolutamente todo. Así es de que, por ello es que podemos decir nosotros este día, podemos decir nosotros las mismas palabras que dice el apóstol Pablo acá, que los que son de fe, esos son hijos ¿de quién? Hijos de Abraham. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hijos de Abraham? Porque Abraham en aquel entonces no estaba bajo la ley. Abraham en aquel entonces aún ni siquiera había sido circuncidado. Abraham en aquel entonces era un gentil, o sea, era un hombre común y corriente como lo somos nosotros. Hasta que vino Dios y finalmente le dio a él ¿qué? Le dio a él el pacto de la circuncisión. Después, 430 años, le dio a ellos la ley de Moisés. Y después de darle la ley de Moisés, a través de este pueblo santo, nos dio a nosotros el Salvador, nos dio a nosotros a Cristo Jesús. Por ello es que el día de hoy, hermanos, nosotros podemos también decir que hemos creído en el Señor. Nuevamente, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra salvación no depende de lo que tú hagas. Nuestra salvación depende de creer. ¿Creer en qué? Creer en Dios, creer
en el Hijo de Dios, creer que fue levantado de los muertos, confesar con nuestra boca que fue levantado de los muertos, nos dice Romanos 10:9, y entonces seremos ¿qué? Seremos salvos, seremos salvos. Así es de que, iglesia, en Gálatas capítulo 3, versículo 8, la Escritura dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La Escritura. Pablo habló de la Escritura. ¿Qué Escritura habló Pablo? Habló de la palabra de Dios. El día de hoy, para nosotros, hermanos, no hay excusa. Ninguna excusa. Para ningún ser humano que vive bajo el cielo en esta tierra hay excusa. ¿Por qué no hay excusa? Porque la palabra de Dios está al alcance de todo ser humano. Ya no hay indígena el cual no haya sido alcanzado. No hay tribu en ninguna parte de África que no haya sido alcanzada por la civilización. De una manera u otra, alguien ha llegado a ellos y ha hecho conexión con ellos. Que quieran seguir viviendo en sus costumbres y tradiciones es muy distinto a decir yo no sabía de Dios, yo no conocía de Dios. Porque la palabra de Dios ha llegado hasta los últimos confines de la tierra. La palabra de Dios, hermanos, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne aún los pensamientos más ocultos y parte el alma, o sea, te hace a ti hacer una decisión por la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, hermanos. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. No hay excusa, iglesia. No hay excusa. ¿Por qué? Porque la Escritura, la palabra de Dios, hermanos, nos ha sido dejada a nosotros para vivir en santidad, para poder hacer lo que le agrada a Dios y no lo que le agrada al hombre. Jesús mismo nos dijo en Juan 5:39. Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, Jesús mismo les dice a los fariseos, los cuales le confrontaron a él, les dice a ellos, ustedes se han enfrascado en sus creencias acerca de la ley y en la manera de interpretarla. Pero en ningún momento han visto o buscado con todo corazón o se han enfocado en en el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje que comienza en el libro de Génesis, el mensaje que concluía en aquel entonces en el libro de Malaquías, y el cual se dirigía y hablaba solamente acerca de Jesús, el Salvador del mundo, el cual, hermanos, Dios había enviado al mundo para salvar al mundo. Y les dice a ellos, ustedes están ciegos, están ciegos. ¿Por qué? Porque en las Escrituras Dios dijo que había de justificar a quienes, hermanos, a los gentiles. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Las Escrituras mismas nos dicen a nosotros que aún el más vil pecador de este mundo, el que haya sido el más malo de todo ser viviente, tiene esperanza si se arrepiente de sus pecados. Confiesa a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, le invita a entrar en su corazón y su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero hay que hacer una confesión de fe. Esto muestra cuán fuertemente Pablo consideraba la Biblia como la palabra de Dios.
Pablo creía que cuando las Escrituras hablaban, Dios hablaba. Y yo lo creo de la misma manera. Que cuando las Escrituras hablan, Dios habla. Alguien me dijo una vez, quiero oír hablar a Dios. Perfecto. Lee la Biblia en voz alta. Y lo que tú estás escuchando no es tu voz, no son tus palabras, son las palabras de Dios. Y estás escuchando a Dios hablar en voz alta. Mis devocionales, aunque a veces despierto a mi esposa, tienen que ser en voz alta. Mi lectura de la palabra de Dios es en voz alta. Yo no puedo leer, hermanos, en la mente. ¿Por qué? Porque siento que no estoy haciendo lo que realmente estoy ahí por hacer. Quiero escuchar a Dios, quiero escuchar su palabra, quiero escucharle hablarme, entonces tengo que leer en voz alta. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Quiere decir que para que yo pueda ejercitar mi fe, mis creencias, tengo que hacer ¿qué? Tengo que oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Pablo observó que incluso en los días de Abraham estaba claro que esta fe estaba establecida desde el principio. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que al él creer en Dios iba a ser el modelo para las siguientes generaciones. A su pueblo Israel lo iba a escoger, sí, para una misión especial, la cual aún en estos momentos él no ha llegado a concluir. Dios tiene planes muy grandes para Israel. Dirás tú, bueno, es que lo quieren destruir, es que se le van a juntar muchas naciones. No te preocupes tú por eso, porque ellos están bajo el cuidado de Dios. Solamente ora por la salvación de ellos. Ora por la salvación de ellos, que Dios está obrando y trabajando en la protección de ellos. Solamente tenemos que creer que Dios puede dar a ellos el don de la vida eterna al ellos poner su fe en Cristo Jesús. Así es de que, iglesia, el segundo punto de hoy es: los que dependen de la ley están bajo maldición. Segundo punto de hoy: los que dependen de la ley están bajo maldición. En el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ningún hombre en su naturaleza caída ha podido cumplir la ley, lo que lo pone en una condición maldita. La palabra maldición en griego, katara, quiere decir katara, denota execración, maldición, pronunciada con malevolencia. Es lo equivalente a la sentencia que dicta un juez a un criminal. Así es de que cuando hablamos de maldición, es como decirle a una persona: estás condenado a 100 años en la cárcel. Lo estamos maldiciendo va a estar metido en una celda o en una prisión por el resto de su vida. Por ello es que es importante entender que cuando la Escritura nos dice a nosotros en este pasaje acá, dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, lo que quiere decir es que nos estamos sentenciando nosotros mismos. Nos estamos sentenciando nosotros mismos, porque no hay manera, no hay forma, no podemos cumplir la ley en su totalidad. De una manera u otra, cada uno de nosotros va a quebrantar los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios. Y al quebrantar los mandamientos de Dios, automáticamente nosotros ¿qué? Nos estamos sentenciando ante Dios. La palabra maldito no es la misma que la palabra maldición. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, la Escritura nos dice: aquel maldito todo aquel que no permaneciera en todas las Escrituras en el libro de la ley para hacerlas.
La otra es donde Pablo mismo nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, maldición y maldito son dos palabras distintas en este pasaje. La palabra maldición ya dijimos que denota execración, maldición pronunciada con malevolencia, o sea, con maldad. Con maldad. Pero la palabra maldito acá en griego es epikaratos. Epikaratos significa pronunciar maldición contra una persona. Pronunciar maldición contra una persona. Y lo podemos aplicar de esta manera mirándolo en el libro de Números capítulo 22. En el libro de Números capítulo 22 versículo 1, donde dice la escritura así, dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerán esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac dijo a Zippor, era entonces rey de Moab: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha subido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven, dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme, dice, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pudiera herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. O sea, lo que vemos aquí en las Sagradas Escrituras es lo siguiente. Lo que vemos aquí en las Sagradas Escrituras es cuando una persona de sus labios maldice a otra persona. Le desea algo malo. Le desea que sea aplastado por un camión, no sé, o que sea quizá atropellado por un carro, o quizá no sé, tantas cosas malas que pueden venir a la mente. O sea, eso es maldecir a alguien. Y lo que Balac quería era que Dios hiciera descender fuego del cielo sobre Israel y los destruyese, para que no viniesen a quitarle a él, ¿qué? Para que no viniesen a quitarle a él sus tierras. Los fariseos dijeron que los seguidores de Jesús eran gente, ¿qué? Eran gente maldita. Juan 7:49 me dice: mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Es la misma palabra que miramos acá en el libro de Gálatas. La misma palabra, o sea, literalmente están ellos dictando maldición sobre los seguidores de Jesús y sobre Jesús e incluso. Ahora, lo que los fariseos dijeron, hermanos, hasta cierto punto es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón, si nosotros no entendemos el mensaje de la palabra de Dios y no nos apegamos a las Sagradas Escrituras, de la misma manera que Pablo lo dijo acá, venimos a caer bajo maldición. ¿Por qué? Porque todos los males de esta tierra y todos los males en la vida, en el más allá, en el infierno, nos van a caer a nosotros. Y el apóstol Pablo les está diciendo a ellos: ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Os vas a poner bajo la ley? ¿Os vais vosotros a tratar de agradar a Dios haciendo obras? ¿Vais nuevamente a crucificar a Jesús? Cosas que eran imposibles. Pero ellos se dejaron engañar por el hecho de que querían todo. Ellos creían que las palabras de Jesús, las palabras de Pablo no eran suficientes.
El ser salvos por gracia, el creer en Jesús, el escuchar las palabras de Dios, escuchar la palabra de Dios, las instrucciones de Jesús, no eran suficientes para ellos, para poder ser completos, para tener todo y ser realmente salvos. Ellos creían que tenían que cumplir también la ley. Y es contrario a lo que las Escrituras nos dicen a nosotros. En el versículo 11, ¿qué nos dice? Dice, y que por la ley ninguno es justificado para con Dios. Nuevamente Pablo dice, por la ley ninguno es justificado para con Dios. Es evidente, dice, ¿por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere, escucha, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, para poder agradar a Dios conforme a la ley, hay que seguir todos los rituales establecidos en la ley de Moisés. Hacer todos y cada uno de ellos conforme están escritos, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino seguir todo perfectamente. Seguir todo perfectamente. Pues ya fracasamos. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Si te das cuenta, un niño de 1 año, año y medio, 2 años, cuando tú le das un juguete y ese niño agarra el juguete y viene otro niño y se lo quiere quitar y le dice, no, este juguete es mío, que comparte el juguete con el niño, no, es mío. O sea, nadie le enseñó a ese niño a ser ¿qué? Egoísta. Nadie le enseñó, o sea, lo trae en su naturaleza, lo traemos en nuestra naturaleza. El hecho de que ese niño de 2 años no quiso compartir su juguete, automáticamente está quebrantando ¿qué? La ley. Y a nosotros nos pasa. Nosotros como adultos igual, somos egoístas. Nosotros como adultos también somos ¿qué? Somos mal pensados y cosas así. Y continuamente quebrantamos la ley, continuamente fallamos. Y por ello es que Pablo lo dice acá de esa manera. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, nadie puede ser justificado. El único que nos puede declarar justos a nosotros es ¿quién? Jesús. Él es el único que nos puede declarar justos a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque el justo por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera quiere decir que esperamos a Jesús. Tenemos la seguridad de que va a venir. La convicción de lo que no se ve, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a venir. Y esa es nuestra fe, y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Por ello es que, hermanos, entendamos algo. Nosotros, mientras nos aferremos, nos adhiramos a la fe y creamos en el Señor, ¿seremos qué? Seremos salvos. Sigamos porque se me está yendo el tiempo. Versículo 13. Cristo nos redimió, dice, escucha, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió, iglesia, es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra redimir significa comprar de regreso. Comprar de regreso. ¿Por qué? Porque el hombre vendió su salvación. ¿A quién se la vendió? Al diablo. ¿Cuándo se la vendió? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando Satanás le dijo a Eva, lo que pasa es que Dios los quiere privar a ustedes de todas las cosas buenas. Hoy, y sabe Dios que cuando te abra los ojos vas a venir a ser igual que Dios. ¿Y qué dijo Eva? Esto suena bueno. Adán, ven. ¿Qué pasa, mujer? Dice, mira, prueba esta fruta. No, esa no, porque esa es la que Dios nos dijo que no debíamos de comer. Ay, hombre, pero si sabe Dios que cuando tú la pruebes se te van a abrir los ojos y vas a ser igual que Dios. ¿Y qué hizo? Pues viene para acá. Y se la comió.
¿Y qué pasó? Vendió su salvación. Porque el hombre fue hecho, hermanos, para vivir por la eternidad. La Escritura nos dice en el libro de Génesis que Dios descendía del cielo y caminaba con el hombre en el fresco de la tarde en el jardín. Había una relación muy íntima entre el hombre y Dios. Pero el momento en el cual el pecado entró en el hombre, Dios se separó del hombre. Pero ahora, para que Dios nuevamente vuelva a venir a vivir al hombre, estar con el hombre, caminar con el hombre, tenemos que ser comprados de regreso. Y la única manera de ser comprados es a través de la sangre de Cristo Jesús. Por ello Pablo lo pone tan claro como el agua. Dice, Cristo nos redimió de la maldición, ¿de qué? De la maldición de la ley. Nos redimió a nosotros, iglesia. Ya no tenemos que hacer obras. ¿Para qué? Para poder ser salvos. Ahora lo único que tenemos es que creer en Jesús. Y las obras después vienen por agradecimiento. ¿A quién? Por agradecimiento al Señor. Así es de que si Dios te salvó, nos salvó a nosotros. ¿Para qué? Para vivir para Él. Para agradarle a Él. Para hacer la voluntad de Él. Para hacer conforme a lo que está escrito en su palabra para nosotros. Por ello, iglesia, Cristo Jesús, la bendición, dice, la bendición de Abraham, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanza a nosotros los gentiles. Nos alcanza a nosotros los gentiles. La fe, hermanos, la fe, nuestra fe puesta en Jesús nos asegura a nosotros la vida eterna. Si tú quieres hacer obras para agradar a Dios, para alcanzar tu salvación, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. No hay manera de lograrlo. No ha habido hombre que lo haya logrado en este mundo. No ha habido uno que lo haya podido alcanzar. Punto 3. En el punto 3 podemos mirar, primero fue la promesa y después la ley. Pablo quiere asegurarse, hermanos, el orden de servicio, de la manera en la cual Dios lo estableció. Primeramente vino la promesa a nosotros, la promesa de que seríamos salvos en Abraham. Serían benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra, todas, no importando quiénes sean o dónde estén o en dónde se encuentren o en qué lugar del planeta estén ubicados, todos nosotros vamos a ser ¿qué? Benditos en Abraham. Versículo 15 al 18 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino que de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga, o sea, no invalida para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mediante la promesa. Si notas acá la palabra, hermanos, el mensaje del apóstol Pablo era la iglesia. Era aquellos que ya habían hecho una confesión de fe. Era aquellos que un día abrieron su corazón a Cristo Jesús, mientras que el apóstol Pablo les hablaba acerca de la salvación, la vida eterna en Él. Los que dijeron, sí, reconozco que soy pecador. Los que dijeron, sí, Señor, perdóname por mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón, te acepto como Señor de mi vida. Para ellos era el mensaje. Y el mensaje, el día de hoy, es también para nosotros. El mensaje es para nosotros. Pablo quiere establecer este principio. ¿Por qué quiere y le es importante establecer este principio? Porque hay por ahí, desafortunadamente, muchas enseñanzas contrarias a la gracia, muchas enseñanzas contrarias a la fe, muchas enseñanzas las cuales atan a las personas, hermanos, con cargas muy pesadas que no pueden llevar
que no pueden llevar. Jesús mismo confronta a los fariseos y les dice a ellos, ustedes, dice, cuando salen a proselitar, o sea, cuando salen ustedes a convertir las personas al judaísmo, les ponen cargas tan pesadas, pero tan pesadas, que en vez de bendecirlos, los maldicen. Los maldicen. ¿Por qué? Porque los amargan. La religión amarga, hermanos. ¿Por qué amarga la religión? Porque la religión es un intento del hombre para llegar a Dios. O sea, se llega a Dios a través de obras. Eso es la religión. Pero una relación personal con Cristo Jesús es como una amistad entre dos personas muy queridas, que se animan los unos a los otros y se levantan el ánimo continuamente y se ayudan mutuamente. O sea, Dios está ahí para nosotros, para bendecirnos, para hablarnos, para dar a cada uno de nosotros la esperanza de la vida eterna y decirnos a nosotros, anda, vamos, adelante, no te preocupes, caíste, sí, sacúdete y vamos arriba, sigamos hacia adelante. Ahora, si fuésemos a través de la ley, tendrías que ir y tendrías que rezar 10 Aves Marías. O quizá tendrías que hacer un rosario completo, no sé, ¿verdad? O sea, esas son las cosas que se establecen, se ponen. O si estuvieses en la ley, tenías que estar fuera del templo por 7 días. Después te tendrías que hacer un baño especial. Después tenías que traer un becerro para ofrecerlo como sacrificio por el pecado que cometiste. Y después de hacer todas esas cosas, te ibas de ahí nada más con tu pecado cubierto, pero no quitado. Pero cuando tú invitas a Cristo a entrar en tu corazón, dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas, todas las cosas antiguas quedaron atrás. Por ello, dice acá Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a la simiente de Abraham. A la simiente, ¿por qué? Porque habla de Jesús. Habla de Jesús. En Génesis 22:18, Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pablo observa que en ese punto, en esa singularidad, o sea, el mensaje específico fue solamente para una sola persona. Y esa persona es la persona de Cristo Jesús. Es interesante, ¿por qué? Porque dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? Mediante la promesa. ¿La promesa de qué? De que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Dios le concedió a Abraham, hermanos, Dios le concedió a Abraham ser el primer hombre de fe. De en él y a través de él traer a nosotros al Salvador del mundo para traer a nosotros esperanza de vida eterna. Así que, hermanos, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? ¿De qué manera podemos nosotros ese día decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy de aquí con este mensaje que ha partido mi corazón? Bueno, número 1, no se puede obtener la salvación por medio de obras, iglesia. No se puede obtener la salvación por medio de obras. La salvación viene a nosotros a través de la promesa de Dios hecha a Abraham. ¿Por qué? Porque en Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Y todo aquel que cree y confiesa que Jesús murió y resucitó de los muertos será salvo. Por ello es que no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia es que somos salvos. Número 2, todo el que se apega a la ley está bajo maldición y nos dice la Escritura que es maldito. Así es que cuando tú entiendes eso, simple y sencillamente quiere decir que al apegarnos nosotros a la ley o al apegarnos al hacer obras para agradar a Dios, automáticamente nosotros mismos nos estamos echando la soga al cuello, nosotros mismos nos estamos sentenciando. Porque no hay manera de que tú y yo cumplamos toda la ley en su perfección y de esa manera agradar a Dios. No hay forma.
no hay forma. Y número 3, para terminar, la promesa de la bendición vino 430 años después. Y la ley, hermanos, no invalida la promesa que se hizo en Cristo Jesús para la salvación de la humanidad. En otras palabras, tus obras, lo que tú hagas para agradar a Dios, no invalida la promesa de que si tú crees en Jesús y le confiesas como tu Salvador, serás salvo. No lo invalida. O sea, quiere decir que ahora que soy salvo y quiero obrar para Dios, hacer cosas buenas para Dios, no va a suplantar mis obras, la salvación que obtuve a través de la fe en Cristo Jesús, sino que al contrario va a ver Dios que yo soy agradecido, y ahora en agradecimiento a la salvación que he obtenido en Cristo Jesús, quiero trabajar para su reino. Quiero hacer lo que Él me pida que haga e ir a donde Él me diga que vaya y predicar a quien Él me pida que predique, y hablar de Cristo Jesús a los que necesiten escuchar de la salvación que pueden obtener en Cristo Jesús. Así es de que, iglesia, la fe es por gracia. La fe es por gracia y no por obras. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias porque Pablo lo pone de esta forma para que nosotros, Padre mío, no nos confundamos. Y, oh Padre mío, nos vayásemos a adherir a costumbres y tradiciones, a seguir mitos o a seguir cosas, Padre mío, que han sido establecidas por el hombre para adquirir la salvación del hombre. Porque nada en esta tierra, Señor, oh mi Dios, es válido delante de tus ojos, siendo que cada paso que damos es cada paso que fallamos. Cada pensamiento, mi Dios, que tenemos es un pensamiento que fácilmente se puede, oh Padre mío, tornar, mi Dios, en algo sucio, algo contrario a tu voluntad. Por ello es que este día, Padre, te pido, Señor, que tú examines nuestro corazón y que, oh Padre mío, establezcas esa relación pura y santa con tu Hijo Cristo Jesús en nuestras vidas, para que nuestro caminar no sea conforme a lo que podemos hacer o hemos hecho por ti, sino conforme al agradecimiento que tenemos por lo que hiciste por nosotros. Gracias, Padre. Sé con tu pueblo, sé con tu iglesia. Bendíceles, guárdales en el hueco de tu mano y cuida y guarda de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.